Diócesis de Alajuela, Diócesis de Alajuela Medios, se alegra de este día en compartir con una persona que justamente está muy inserta en la vida de la iglesia en ese tema de la comunicación y que también, como todos, camina de la mano del Señor, respondiendo a una vocación y respondiendo a un plan, a un proyecto en que Dios le ha suscitado. No voy a presentarla yo, sino que voy a dejar que ella misma se presente. Quizás muchos la han visto en diferentes momentos, tanto para la conferencia episcopal como para otros momentos. Así que voy a dejar que ella misma se presente y pues va a compartir con nosotros este espacio para todos los que nos verán en este programa. Así que, Lisandra, bienvenida y un saludo de parte de la Diócesis de Alajuela. Gracias, José Ramón. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de compartir con ustedes y pues con cada diócesis, ¿verdad? Que es una riqueza para la iglesia. Somos pues, una sola. Mi nombre es, bueno, ya lo dijiste, ¿verdad? Lisandra Chávez y soy comunicadora. También soy virgen consagrada desde hace 13 años, voy para 14. Y mis últimos 2 años estoy trabajando aquí en la conferencia episcopal como encargada de las comunicaciones institucionales, ¿verdad? Entonces aquí les estoy ayudando a los obispos un poquito a hacer lío, como dice el Papa Francisco, ¿verdad? Hacer lío por aquí y por allá. Y No, tengo 50 años. bueno, y sin duda alguna, ahí también tocaremos este tema de la comunicación que hoy por hoy es bastante importante. Acabamos de vivir la fiesta del Domingo del Buen Pastor y justamente fue una semana en que se concientizó, se habló mucho de las vocaciones, ¿verdad? Y cómo Dios, como Jesús, siendo el buen pastor, nos llama a una vocación específica. Hemos tenido la oportunidad a través de este tiempo de compartir con sacerdotes, con laicos, y hemos tratado también de compartir su experiencia vocacional, porque Dios nos Mm, llama a diferentes estados de vida. Como ujú, ya lo dijo Lisandra, ella es una virgen consagrada. En nuestra diócesis tuvimos la oportunidad también de hablar con Catalina, que es una virgen consagrada que reside en la parroquia de Naranjo. Y hoy tenemos también la oportunidad de escuchar el testimonio vocacional y de vida de Lisandra. Entonces, ujú. Lisandra, me gustaría pues que nos contara un poquito la experiencia de cómo Dios suscitó en su vida justamente este llamado y pues que nos quiera compartir estos elementos. Bueno, un resumen, ¿verdad? Porque si no me necesitaría aquí 50 programas. Puedes decirme Liz, porque todo el mundo me dice así, ¿verdad, Liz? Bueno, vamos a ver, yo creo que la invitación de Dios es a seguirlo y Él nos dice por dónde y cómo. Eh, por lo menos yo había hecho mis propios planes, digámoslo así, ¿verdad? Como después de salir del colegio y todo eso, yo planifiqué toda mi vida, ¿verdad? Es ir a la universidad, después trabajar, después casarme, después tener hijos, ¿verdad? Como lo que el mundo le pide a uno, pero nunca pensé ni por aquí me pasó, ¿verdad? Consagrarme a Dios ni a nada, porque yo había comprado perfectamente el concepto de éxito, ¿verdad? Que el mundo tiene. Y también cuando estudié en la universidad, yo creo que ahí se me arrancaron las poquitas bases de fe que tenía y salí pues prácticamente, yo diría que atea, ¿verdad? Entonces, así pasé la universidad, parte de la universidad y parte de mi vida laboral, hasta que como a los 30 años Dios me volvió a llamar. Ya me había llamado como a los 13, pero yo me hice la loca, la verdad. ¿Verdad? Yo dije, no, 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 esto no puede ser para mí, ¿verdad? ¿Verdad? Sondeé un poquito la vida religiosa y todo, pero yo dije, ay, no, 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 yo no quiero eso para mí. Yo no me veía de monja ni de religiosa. No me sentía cómoda con eso, ¿verdad? Entonces, porque yo quería estudiar y quería trabajar y bueno. Entonces,
cuando el Señor me vuelve a llamar ya es de una forma muy decidida y muy fuerte, ¿verdad? Ya sabemos eso que dicen que cuando Dios quiere algo, lo sigue y lo persigue y lo consigue, ¿verdad? Entonces, digamos que en mi caso eso fue lo que pasó, era que él realmente lo consiguió y lo consiguió. Tuvo mucha paciencia, ¿verdad? Porque, digamos, tener que esperarme todo ese tiempo en el que yo no iba a misa y no creía y era una joven rebelde, ¿verdad? O sea, qué paciencia la de Dios, ¿verdad? Esperarme todo ese tiempo para después decirme de nuevo, ¿verdad? Yo siempre te pensé para mí, ¿verdad? Pero vos no querías. Entonces, creo que ese es el pensamiento que yo tengo, ¿verdad? Que el Señor ha tenido conmigo una inmensa, inmensa paciencia, porque como Él no tiene tiempo, ¿verdad? Él está en una eternidad. Para Él los años que yo pasé, ¿verdad? Fueron un día, pero para mí fue mucho tiempo. Y de hecho yo cuando veo a los jóvenes en pastoral juvenil y jóvenes que responden a su vocación temprano, ¿verdad? Incluso que lo traen desde adolescentes, yo les digo que qué dichosos y que los envidio, porque cuando uno desaprovecha la juventud, ¿verdad? Sin Dios es muy triste, ¿verdad? Y es lo que me pasó a mí. Me llevé muchos golpes y muchas, ¿verdad? Sí, yo diría golpes por no caminar con él, ¿verdad? Y me equivoqué en muchísimas cosas por no caminar con él, porque si yo hubiera caminado con él, todo hubiera sido muy diferente. Pero bueno, es parte de lo que hoy soy, ¿verdad? De la madurez que tengo, ¿verdad? Gracias a las experiencias buenas y malas que he vivido hasta mis 50 años. Entonces, pues el Señor me llamó a través de la enfermedad de mi mamá, ¿verdad? Que tuvo cáncer. Y, y pues ahí ya experimentamos un milagro de la Virgen de los Ángeles, ahora que ya volvemos a tener la negrita, ¿verdad? El 2 de agosto, siempre camino a agradecerle, ¿verdad? El milagro de mi mamá, que sanó el cáncer, hoy día tiene 83 años, pero no solo sanó el cáncer, sino que ese cáncer también significó mi conversión, ¿verdad? Porque yo volví a la fe, volví a la iglesia y no solo eso, ¿verdad? Yo no volví a la fe con la intención de consagrarme. Eso fue una sorpresa de Dios para mí, ¿verdad? Cuando yo regreso y me doy cuenta de que Dios me estaba llamando a algo más, yo le decía a Freddy Chacón, que era mi acompañante espiritual en ese tiempo, decía, no, padre, no puede ser. Yo creo que usted está interpretándolo mal. Yo creo que no es por ahí, ¿verdad? Porque yo todavía rejega, ¿verdad? Rejega. Todavía con la esperanza, ¿verdad? De que no, de que yo estaba volviendo a una fe, pero un poco light, ¿verdad? Es decir, ir a misa un domingo y medio rezar, pero así como tanto, tanto tampoco, ¿verdad? Pero no, el Señor realmente me dio muchos signos fuertes de que sí me estaba llamando a una vida consagrada, casi que, imagínense, de contemplativa, o sea, porque mi primera búsqueda vocacional fue con las Hermanas de la Cruz, que son monjas de claustro, ¿verdad? Y eso sucede porque mi conversión, que como te digo, es una historia larguísima y tendría que quitarte 50 programas, eh, mi conversión sucedió a raíz de sacramentos, ¿verdad? Fue a través de la confesión y de la comunión que yo experimento, ¿verdad? Esa presencia del Dios vivo. Entonces, yo tengo muy, en mi corazón y en mi mente están muy unidas, ¿verdad? Mi conversión con el sacerdocio ministerial, ¿verdad? Porque gracias a que los sacerdotes pueden darnos esos sacramentos, yo pude encontrarme con Dios. Entonces, para mí es inseparable, ¿verdad? Eh, y lucho mucho también por el tema sacerdotal, porque yo sé lo importante que es. Y yo digo, sí, yo volví a la fe, ¿verdad? A través de los sacramentos, ¿cuánta gente más que está ahí por ahí, que está sufriendo por gusto, ¿verdad? Porque no tiene a Dios en su vida, podría acercarse también a la fe a través de la confesión y de la Eucaristía. Entonces, yo lo primero que pensé es, yo creo que el Señor me llama a consagrarme por la santificación de los sacerdotes. Entonces, por eso fue que busqué a la congregación de las Hermanas de la Cruz,
y estuve con ellas en un discernimiento por varios años, pero ya cuando tenía que entrar, ya no pude, ¿verdad? Porque tenía obligaciones familiares que no podía decir que no, era la única hija, mi mamá todavía me necesitaba, bueno, me necesita, ¿verdad? Y no podía dejarla con nadie ni nada, entonces yo decidí no entrar, fue una decisión difícil, pero al poco tiempo de haber tomado esa decisión, Dios mismo me aclaró, ¿verdad? Con ayuda de mi acompañante espiritual, que le debo mucho al Padre Freddy, que ya está en el cielo, ¿verdad? Toda esa guía. Eh, en ese momento, yo recuerdo que yo lloraba mucho porque no sabía cuál lugar tenía yo en la iglesia o si tenía que quedarme soltera y, ¿verdad? O casarme o qué, pero ya yo el matrimonio como que ya no, ¿verdad? No era una opción para mí. Entonces, en ese momento, a través de la palabra, de la lectura de la palabra de Dios, encontré esa cita de Isaías 62 donde dice, ya no te dirán abandonada, ¿verdad? Ni a tu tierra desolada, porque tu Dios se casará contigo, ¿verdad? Y esa lectura me dio mucha paz porque la leí en un momento de soledad, de oración, y yo dije, esta es la promesa de Dios, ¿verdad? La promesa de amor, y no me importa cómo vaya a ser, si va a ser en una congregación, en un instituto, sola, en el mundo, con un voto privado, lo que sea, no importa, Él lo va a hacer, ¿verdad? Solo me toca esperar y que suceda como Él quiera que suceda. Entonces empecé a hacer voto privado, ¿verdad? De castidad por un año y lo renovaba por un año, ¿verdad? Y yo le preguntaba al sacerdote, ¿y podemos ya hacerlo permanente? Me decía, no, no es prudente. Yo es que yo quiero algo permanente, yo siento que yo quiero algo ya para toda la vida. Y en eso, conversando con Monseñor Ulloa, ¿verdad? Que fue el que me dio la consagración, me dio esta opción de consagrarme a Dios sin tener que dejar mi vida, ¿verdad? Es decir, mi trabajo, mi casa, mi profesión, pero poderme consagrar a Dios. Yo lo único que le dije a Monseñor es, pero yo quisiera mantener la misma, eh, la misma intención con la que iba a entrar con las religiosas, ¿verdad? Con las monjas, es decir, o hacerlo por la santificación de los sacerdotes. Entonces me dijo que sí. Y eso fue en el año 2010, que fue el año, ¿verdad? También donde estuvimos orando por los sacerdotes, el año sacerdotal, no sé si te acordás, ¿verdad? El año 2010. Y entonces fue como que todo calzó perfecto, ¿verdad? Porque fue en el año sacerdotal, en marzo, el 13 de marzo, ¿verdad? Que ahora coincide con con el Elección del Papa Papa Francisco. Francisco. Y cuando esperábamos, cuando Benedicto renunció y, ¿verdad? Y todo esto pasó y se hizo el conclave todo el día, ¿verdad? Que estábamos esperando cuál papa iba a ser ¿verdad? El nuevo para la iglesia. Yo estaba celebrando mi aniversario, ¿verdad? 3 años de consagrada. Y entonces para mí fue un regalo, ¿verdad? Que Dios como que a nivel de oración, porque nuestra misión es la oración, ¿verdad? Nos consagramos para orar. Eh, Cuando eso pasó, yo dije, me está encomendando el Papa Francisco en mi oración, ¿verdad? Y eso es muy lindo, estamos muy unidos por ese detalle, pero también unidos porque él es Pedro, ¿verdad? Y mi vocación es muy petrina, muy cercana al orden sacerdotal, no solo por el sacerdocio, ¿verdad? Que tenemos por el bautismo, sino que yo soy muy cercana al sacerdocio ministerial porque lo entiendo muy bien y me siento muy madre, ¿verdad? En ese sentido, como la iglesia, ¿verdad? Madre de los sacerdotes. Más o menos por ahí es. Me Ya gustaría, bueno, son ya, casi 14 años, ¿verdad? Consagrada casi. y de esos 14, 10 con el Papa Francisco, en esta anécdota que nos cuenta acerca del 13 de marzo. Sí, exacto. Yo quería preguntarle, eh, bueno, y en esta búsqueda de saber cuál es su espacio, cuál es su lugar, sobre todo después de esa dura decisión de no ingresar con las hermanas de la cruz, ¿cómo,
cómo se da cuenta, cómo se entera de la orden de las vírgenes consagradas. Cuando entrevistamos a Catalina, nuestra virgen consagrada de la diócesis, ella nos contaba que nunca había escuchado de eso hasta que se enteró de que existía esta Mm, posibilidad. Entonces, mm. ¿cómo llega a la vida de Liz eh, la orden de las vírgenes consagradas? Nada más corregirte un pedacito ahí que no es la orden, sino el orden, ¿verdad? El orden. Porque la orden se refiere a congregaciones y el orden es ya para una designación, digamos, de una categoría dentro de la iglesia, como somos el orden de las vírgenes o el orden de los presbíteros. Pero para responderte a tu pregunta, pues fue curioso porque yo me acerqué al obispo para pedirle una consagración por los sacerdotes, ¿verdad? Que yo quería hacerla privada, ¿verdad? De hecho, mi consagración fue en la casa episcopal, no fue en catedral. eh, Fueron 20 personas, que la mitad eran amigos sacerdotes, ¿verdad? Y el resto, poquita familia, ¿verdad? Poquitos amigos, y así, ¿verdad? Lo hicimos todo en pequeñito, no fue privado, privado, porque hubo gente, ¿verdad? Si fuera privado, privado, sería uno solo con el obispo o con el sacerdote, pero sí fue público en el sentido de que hubo por lo menos 20 personas ahí. Yo entonces cuando hablo con él de esta opción, empezamos a buscar él y yo opciones para mí. Y conociendo él mi historia, ¿verdad? Todo el camino que había hecho, la formación que ya había tenido, la espiritualidad que había también caminado en mí, ¿verdad? La obra del Señor, pues y todo. Él en su discernimiento, ¿verdad? Porque sabemos que el don del obispo es el discernimiento por excelencia, ¿verdad? Entonces, llegamos a la conclusión de que esta era una consagración para mí. Él nunca la había hecho, ¿verdad? Era la primera en la diócesis de Cartago y nos atrevimos a hacerla, ¿verdad? Como no había estructura, ni había proceso formativo, ni nadie sabía nada de esto, ni nada, realmente entre mis amigos sacerdotes, el obispo y yo, planeamos todo, ¿verdad? E hicimos la consagración sencilla, ¿verdad? En la casa episcopal. Para mí fue una fiesta igual, ¿verdad? Me hubiera dado igual que fuera en la plaza de San Pedro, ¿verdad? En Roma, ahí en la basílica, o en la casa del obispo, porque para mí lo importante era el acto, ¿verdad? El rito que se estaba realizando en ese momento. Y la presencia de mis amigos sacerdotes en ese momento para mí era, ¿verdad?, desbordante de alegría, era una cosa lindísima. Y después hicimos un almuerzo y compartimos entre nosotros y bueno, fue una experiencia muy bonita. Después de ahí ya el obispo me encargó formar las primeras, ¿verdad? De Cartago. Ya luego se unieron otras y ya el grupito llegó como a 10. Y en este momento yo hice un traslado de diócesis, ¿verdad? Estoy en la diócesis de San Isidro, sirviéndole allá a Monseñor Juan Miguel, apoyándolo con la formación de vírgenes también allá. Y es para mí una misión, ¿verdad? Porque me toca viajar, soy yo la que voy, pero me he sentido muy a gusto, muy acogida también en esa diócesis y muy acogida también por el obispo. Sin duda alguna, su experiencia vocacional en lo poco que nos ha contado de que me imagino que habrá mucha historia, Mucho. pasa prácticamente de haber dejado la fe a haberse encontrado con el Señor en medio de una situación concreta y no solamente Ujú. de encontrarse con el Señor, sino de darse cuenta que el Señor ya la estaba esperando para estar muy cerquita. Entonces, No, y para qué ponerme a maravilla. trabajar, porque no me ha dejado tranquila, ¿verdad? Es decir, no, recién consagrada, a los 3 meses ya me pusieron a formar a Marianela, ¿verdad? A una hermana de Cartago, y así no ha dejado, ¿verdad?, de pedirme cosas y cada vez más y más y más, hasta verme en este momento, ¿verdad?, sirviéndole a la iglesia
trabajando a la par de los obispos, algo que yo tampoco nunca pensé, o sea, porque yo tenía mi trabajo secular y nunca se me pasó por la cabeza trabajar en la iglesia, ¿verdad? Yo creo que para todos los que servimos en la iglesia nos damos cuenta justamente de eso, ¿verdad? Que el Señor, eh, Él solamente sabe el límite de nuestras capacidades y nos lleva por caminos Ujú. que ni siquiera nos imaginamos. Ni siquiera, ¿verdad? Pero Monseñor Ulloa siempre me decía, Lisandra, lo importante es estar uno abierto al servicio y, ¿verdad? Y a Dios. El resto, que Él sea el que lo vaya pidiendo. Y así ha sido, ¿verdad? Es estar uno disponible y el Señor, uno ni se da cuenta, ¿verdad? Cuando le va marcando el camino por aquí, por allá. Pero así, sin esperar ni buscar nada, simplemente estar abierto. Ese es el consejo que él me dio y que yo trato de seguir al pie de la letra. Y me recuerda mucho aquellas palabras que se hicieron populares en el Papa Francisco, la palabra primerear. Aquí es el Ajá, Señor que siempre va de primero, siempre nos exacto. encuentra el primero. Ujú, así es. Y bueno, estamos en el mes de mayo, estamos en un mes en donde celebramos bastantes advocaciones marianas y es un Ujú, mes pues donde la iglesia también le da una gran relevancia a la figura de María, como todo el año. ujú, Y quería preguntarle, bueno, ya nos mencionó a la Virgen de los Ángeles, que sin duda para nosotros, para todos los que vivimos en esta tierra, es intocable, ¿verdad? No, es intocable nuestra negrita. Y quería que nos compartiera qué significa María para su vida, en medio también de estar presente en el orden de las vírgenes consagradas, y que nos comparta también esta experiencia en medio de una provincia eclesiástica que está bajo el amparo de María. Incluso, ujú, bueno, nuestra diócesis, amparada bajo la advocación del Pilar, Cartago, muy fuerte, por supuesto, teniendo ahí nuestra casa materna, ahí cerquita. Entonces, ¿qué ujú. significa María en la experiencia suya? María es todo, en mi experiencia, ¿verdad? Eh, no la puedo quitar, no la puedo mover porque yo quito a María y quito todo. Eh, con eso te lo digo ya así de entrada, ¿verdad? Ella es pues todo porque primero fue ella la que estoy segurísima intercedió por mí para mi regreso, ¿verdad? Estoy segura que ella me pidió para su hijo, ¿verdad? Que yo me la imagino diciéndole, permitirle esperarte, tenerle paciencia, porque cuando regrese vas a ver que va a ser una buena trabajadora, ¿verdad? Para la iglesia. Y además yo te la pido para mí, para el orden de las vírgenes, para que me sirva ella en ese lugar. Yo me la imagino, ¿verdad? Todos los años que yo pasé muerta, ella debió haber pasado haciendo sus ruegos al Señor. Y digo muerta porque eso es así, ¿verdad? Cuando uno no está en gracia, está muerto. Y yo entonces puedo decir que desde los 30 años para acá yo tengo vida, ¿verdad? Una vida en el espíritu, ¿no? Como nos dice el Evangelio, ¿verdad? Con el hijo pródigo. Mi hijo estaba muerto y volvió a la vida, volvió a la casa del Padre. Entonces, yo digo que estoy viva porque María intercedió por mí. Vimos muchos signos marianos con la sanación del cáncer de mi mamá y vi muchos signos marianos para mí, ¿verdad? Como para que no me quedara duda de que María era la responsable de este lío que se llama Lisandra Chávez, ¿verdad? En la iglesia. El lío que soy y el lío que hago, ¿verdad? Eh, todo junto. Porque, digamos, yo desde que mi mamá se sanó, yo le prometí a la Virgen primero eh, creer en su hijo y creer que él era el Hijo de Dios. Segundo, rezar el rosario de por vida. Y tercero, hacer lo que ella me pidiera, lo que ella quisiera. Entonces tengo ese compromiso con la Virgen y todo lo que ha pasado en mi vida, lo que hago, lo que pasará y lo que haré,
se lo debo a ella. Y es por ella que estoy donde estoy. De hecho, yo soy mucho de ir al Santuario de Guadalupe en México, ¿verdad? Porque ahí está ella viva. Es decir, eso es como ir a una aparición mariana, ¿verdad? Porque ese cuadro tiene vida. Y me encanta irme ahí a estar con ella horas y horas, sobre todo ojalá entre semana, donde casi no hay gente, en una época de baja peregrinación, para sentarme ahí y paso frente al cuadro 1000 veces, ¿verdad? Y paso y paso y paso y hablo con ella y todo, ¿verdad? Y una de las cosas de mi último viaje a México, cuando le llevaba un montón de intenciones y peticiones que todas les voy haciendo check, vieras qué curioso, ¿verdad? Porque yo le llevo una lista y luego esa lista me la traigo, ¿verdad? Dejo una y me traigo la copia o me dejo una foto y le voy haciendo check. Ya todo lo que le he pedido se va realizando, se va acomodando, ¿verdad? Es una cosa tan impresionante, María. Y una de las cosas que yo le pedí fue, bueno, si yo soy para trabajar para la iglesia en Costa Rica, si hay una misión ahí para mí, porque más que un trabajo, para mí es una misión, ¿verdad? Entonces yo le decía, si hay un trabajo para mí, entonces que vos hagas, que permitas que suceda. Y cuando regresé a Costa Rica después de ese viaje, para mi sorpresa, me llamó Monseñor Daniel para proponerme ser la secretaria ejecutiva de comunicación. Y yo dije, esto es la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Definitivamente. Por eso en mi oficina en Navasecor tengo a la Virgen de Guadalupe ¿verdad? En la pared, para que todo el mundo sepa y siempre se den cuenta de que ella es la que lleva esto, ¿verdad? Y que no soy yo, sino que yo tengo una misión donde María trabaja a través de mí. ¿Y por qué María está unida a mi vocación? Bueno, porque, mira qué curioso, el Ordo Virginum, la iglesia lo llama imagen de la iglesia, ¿verdad? Porque la mujer se transforma en madre, virgen y esposa, ¿verdad? De Cristo. Y eso es lo que es la iglesia. La iglesia es virgen por la fe, ¿verdad? Es madre por el bautismo de todos los hijos que engendra, ¿verdad? Y esposa de Cristo también, es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, nosotras somos imagen de la iglesia, pero la imagen perfecta de la iglesia es la Virgen María, ¿verdad? Ella es la imagen perfecta, porque si hablamos de la madre perfecta, ella, madre de Dios, madre de la iglesia perfecta. Si hablamos de virgen, obviamente ella absoluta, es la única, porque ninguna de nosotras mujeres puede llamarse virgen absoluta. Virgen, ¿verdad? Virgen perfecta, solo ella, porque nació sin mancha del pecado. Todas las demás estamos con la mancha del pecado y cargando las debilidades, y eso permite que no podamos tener una virginidad absoluta. Y luego, esposa, ¿verdad? Ella es la esposa perfecta, ¿verdad? Desposada por el Espíritu Santo y modelo de fe. Entonces, ¿qué más quiero yo? Que ella es el modelo perfecto de Virgen consagrada, la primera Virgen consagrada, la madre superiora de mi vocación, la modelo, ¿verdad? Todo. Yo sin querer llegué a esa vocación, ¿verdad? Sin saber que María también estaba detrás de eso, porque ¿qué más unidad quiero con la Virgen que esta vocación? ¿Verdad? Que es absolutamente seguir los pasos de María en todo, ¿verdad? Es una vocación mariana, mira, al 1000 por 1000, y por eso te digo, sin María no doy ni un paso, ¿verdad? Porque ella es la que guía absolutamente todo. Y pues este mes de mayo para mí siempre es como gozo, alegría, ¿verdad? Porque celebramos a la Virgen, pero también es un mes en el que hace mucho tiempo me invitan al Seminario Nacional a hablar de María y María como madre de los sacerdotes. Entonces y siempre me ha tocado el último año de teología. Entonces bueno, ahora no se llama teología, pero vos me entendés. Es el último año de los muchachos y yo siempre les digo, no podemos separar a Jesús de María, empezando porque, ¿verdad? Desde que Él se encarnó, eh, Él recibió de María
la carne que él tiene, ¿verdad? El corazón, la sangre, todo se lo dio la madre. Esos 9 meses que lo tuvo en su vientre son los 9 meses en los que más unidos ellos estuvieron, porque imagínate, o sea, era la segunda persona de la Trinidad dentro de un cuerpo, ¿verdad? Dentro del cuerpo de una virgen, que por algo es virgen, ¿verdad? Porque si no fuera virgen, no podría ser el Hijo de Dios, porque ahí no hay intervención de varón, solo Dios, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? En la virginidad de María, ese signo del Mesías, del Salvador. Y después de esos 9 meses, 33 años, digamos aproximadamente, ellos solos, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos años Jesús le dedicó, ¿verdad? A la vida pública, ¿verdad? Ya en su misión, 3, pero el resto de los años se los dio a María, ¿verdad? Entonces, imagínate el nivel de confianza, de amor, de cercanía, que tenían ellos dos. Y esos años sirvieron también para que María pudiera enfrentar, ¿verdad? La terrible muerte en la cruz de nuestro Señor, y preparándola para la misión que tenía ella de ser madre de la iglesia y madre de la humanidad, ¿verdad? Que se le fue entregado en la cruz. Entonces, yo creo que no podemos separar a Jesús de María nunca, y eso se lo digo a los sacerdotes, es su madre, a los seminaristas, ¿verdad? Caminen con ella para que ella los ayude en todo momento, porque no se puede servir a Jesús y separarlo de María, porque esos corazones son uno solo. Eh, Jesús no puede vibrar sin María, y María no puede vibrar sin Jesús. Igual a la gente yo le digo, no tengan miedo de amar a María hasta la locura. No tengan miedo, porque hay gente que se siente culpable de que tiene más detalles con la Virgen que con Jesús a veces, ¿verdad? Que es que yo le pongo flores a la Virgen, que es que yo le tengo altar, no sé qué, pero no se pondrá Jesús celoso de esto. Yo les digo, por Dios, si más bien un hijo está feliz de que le quieran a su mamá, entonces nunca, nunca tengan miedo de amar mucho a María, porque María solo nos va a llevar a un lugar, y es al corazón de Jesús. Entonces, ahí sí no hay temor. O sea, amar a María hasta la locura. Todos podemos amarla hasta la locura, que ese amor nos va a conducir a un solo lugar, y es al corazón de Jesús. Sí, sin duda alguna, ¿qué más decir que sus palabras? María es toda. Una de las frases más insignes de San Juan Bosco, aludiéndose a María Auxiliadora. Ella lo ha hecho todo y Ujú. está ahí para ser nuestro auxilio, para ayudarnos justamente a que podamos acercarnos a Jesús. Y bueno, todo lo que usted ha dicho es un maravilloso testimonio y pensamiento para que también nosotros podamos tenerlo muy presente, ¿verdad? María es sin duda alguna una, una luz, una estrella que nos Ujú. ayuda a todos para imitar a Jesús, ¿verdad? Justamente mirando las virtudes de María, encontramos las virtudes de Jesús presentes y podemos ser cada día mejores cristianos, mejores servidores, acercándonos a ella. Entonces Así es. es impresionante. Y bueno, un tercer elemento que queríamos compartir Ujú. dentro de todo este plan de Dios. Bueno, usted viene de visitar a la madre y recibe pues esta noticia de servir dentro de la iglesia, pero no en cualquier área, en un área de suma importancia, en un área, pienso yo que en algún momento inexplorada por la iglesia o quizás eh, que venía pues desarrollándose apenas y que hoy, 2023, en medio de tantas nuevas tecnologías y formas de comunicación y que justamente a raíz de la pandemia y todo lo sucedido se sobreexplotó, por decirlo así, o se descubrió, Ujú. aparece Lisa entonces en medio de esta área de la comunicación para la conferencia episcopal y que tiene
relación prácticamente con todas las diócesis, con todos los medios católicos del país. ¿Qué significa ya usted dentro de esta área la comunicación y por qué la iglesia tiene que estar presente en medio de todo esto, ¿verdad? Mm, Hace algunos años las redes sociales se consideraban prácticamente un ocio, ¿verdad? Un entretenimiento. Y ahora encontramos y descubrimos que las redes sociales se han convertido en una herramienta que para la iglesia puede ser muy útil, muy aprovechable, y ya se habla incluso de una evangelización digital, de mares de evangelización digital. Entonces, también quiero que nos cuente un poquito de esa experiencia y también hablándole a los comunicadores parroquiales, ¿verdad? En nuestras parroquias, en los grupos de pastoral y un poquito motivándolos también de frente a que pues vamos a vivir durante este mes ujú, también la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. ujú. Claro que sí. Bueno, primero, yo soy comunicadora de corazón y una comunicadora que estudié esto porque era lo que se me hacía más fácil desde siempre, ¿verdad? La comunicación oral, escrita, ¿verdad? Han sido mis fortalezas desde pequeña. Y por tanto, cuando llegué a la universidad, yo dije, no, pues esto es lo que es para mí, ¿verdad? No estaba segura en qué área específicamente, porque al principio pensé que sería el periodismo puro, ¿verdad? Entonces, luego obtuve una beca para estudiar en Estados Unidos, me fui, me especialicé allá en editorial de noticias, regresé, empecé a trabajar en Canal 7, bueno, en Canal 15 y en Canal 7, porque cuando volví a la Universidad de Costa Rica y terminé mi licenciatura ahí, este, pero no me sentí cómoda con el periodismo, ¿verdad? Los admiro a los periodistas porque tienen un nivel de estrés diario que mi corazón, yo creo que ya me hubiera muerto hace mucho tiempo, ya me hubiera dado un infarto, ¿verdad? Porque yo aguanté solo unos meses y no pude, ¿verdad? Yo dije, no quiero vivir en este estrés diario para toda mi vida, no puedo, ¿verdad? Pero me encantaba la comunicación. Entonces encontré un nicho en la comunicación institucional, lo que llamamos relaciones públicas, relaciones corporativas, ¿verdad? Y ahí me empecé a especializar. Entonces pasé primero con 4 años en una empresa de software, luego brinqué a la industria de e-learning, ¿verdad? Que es enseñanza virtual. Muy pioneros ellos en ese momento, ¿verdad? Porque estamos hablando hace bastante rato. Y luego de ahí brinqué al sector bancario, donde me mantuve 10 años, ¿verdad? Haciendo relaciones públicas y creo que tuve la mejor escuela que existe, ¿verdad? A nivel empresarial, porque ellos son, primero son una multinacional y te preparan, ¿verdad? Todo el tiempo te mandan a cursos a Estados Unidos, a eso, el otro. Yo me tuve que enfrentar a muchísimas crisis mediáticas, ¿verdad? Y te dan mucha capacitación para eso, muchos eventos de mucho, ¿verdad? Grandísimos que tuve que hacer, en fin. Llevaba también la responsabilidad empresarial de la empresa, ¿verdad? Todo lo que era responsabilidad social y al final me dieron hasta el mercadeo. Entonces yo digo que tuve 10 años para crecer y crecer y crecer, pero nunca pensé que esa experiencia, ¿verdad? Dios la estuviera permitiendo para él mismo, ¿verdad? Para que le sirviera al mismo. Y esas son las sorpresas de Dios, ¿verdad? Porque cuando yo salgo de City y ya empiezo a buscar trabajo, ¿verdad? Y empiezo a buscar qué hacer y empiezo a hacer proyectos por mi cuenta y a moverme por aquí y por allá, de repente me encuentro, ¿verdad? En el 2019 con una crisis mediática muy fuerte en la iglesia y yo me sentí llamada a colaborar, ¿verdad? Porque yo sabía que tenía, pues algo para ayudar y no quise quedarme, quieta. Entonces fue cuando le ofrecí ayuda a Monseñor José Rafael Quirós y él, tengo que reconocer, ¿verdad?, que inmediatamente me llamó y me integró al equipo de crisis y eso se lo agradezco mucho porque fue un voto grande de confianza, ¿verdad?, de él, de Monseñor Daniel también, de los dos que estaban pasando en ese momento por una experiencia muy difícil a nivel mediático.
Y bueno, me integré con ellos y no me he desintegrado, ¿verdad? Hasta la fecha, ¿verdad? Porque después del 2019, la conferencia, bueno, hice una presentación a los obispos sobre el tema de crisis mediáticas. Les hice también un diagnóstico y después de ese diagnóstico fue cuando Monseñor Daniel me llamó para que les ayudara aquí en la SECOR. Y entonces desde ahí estoy ayudándoles, ¿verdad? El tiempo que se necesite, el que Dios quiera, ¿verdad? Y que se pueda, ya eso está en manos de Dios, no, yo no lo sé. Pero sí, digamos, me parece que yo pues traigo un, una forma diferente, digamos, de hacer comunicación porque no soy periodista, sino que soy relacionista público más que periodista. Entonces, estoy más enfocada en la comunicación institucional, ¿verdad? Y como SECOR es la iglesia, pues la conferencia es una institución, de cierta manera, es cuerpo de Dios, teológicamente sabemos todo lo que significa, pero también es una institución, ¿verdad? Y el Vaticano, pues tiene uno de los mejores y envidiables sistemas de comunicación del mundo y de todas las empresas que uno puede imaginarse. El Vaticano es el que lleva a la delantera, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, todas las iglesias particulares deberían de copiar al Vaticano en ese sentido, ¿verdad? Y sobre todo profesionalizar mucho la comunicación. Yo quiero destacar, José Ramón, que la iglesia tiene buenos profesionales en comunicación, ¿verdad? Es decir, no es que yo estoy llegando a poner algo nuevo, tal vez sí un toque femenino distinto, ¿verdad? Como cada persona tiene su manera, ¿verdad? Pero realmente, digamos, tenemos buenos profesionales de comunicación y mis anteriores, ¿verdad? Los secretarios ejecutivos también hicieron un buen trabajo, pero en una época diferente cada uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que vos decías ahora que nos está explotando a nosotros? Es el tema digital. Entonces, no podemos no estar ahí porque la gente está ahí, ¿verdad? Viendo las encuestas y viendo, ¿verdad?, dónde la gente se está informando, nos damos cuenta de que la mayoría de la gente entra a las redes a informarse. Y no podemos desaprovechar, sobre todo con la juventud, que son los que más están, ¿verdad? En TikTok, en Instagram, ¿verdad? En todas estas redes sociales no podemos no estar ahí. Estamos en proceso, ¿verdad? De entrar más fuerte. Estamos con una comunidad en Facebook más o menos, yo digo que es pequeña para la cantidad de católicos que tiene el país, pero estamos trabajando para poder, ¿verdad? Ir creciendo y creciendo y creciendo. Pero sí, digamos, tenemos medios católicos excelentes con una excelente programación, ¿verdad? Muy buenos contenidos que tenemos que explotar, aprovechar. Y algo de lo que yo sí quisiera hacer como una huella mía, digamos, porque cada persona tiene su huella, es dejar un poco más la unidad, ¿verdad? Que trabajemos más en equipo, no como islas, sino en equipo, porque así es como vamos a tener más impacto, ¿verdad? Solos, cada uno por su cuenta tiene su impacto, pero juntos vamos a ser imparables, ¿verdad? Juntos podemos comernos el mundo. Entonces, ese es uno de mis objetivos. Y el otro es para los comunicadores parroquiales y los diocesanos, los de las comisiones diocesanas, que ojalá pudiéramos estar en red, ¿verdad? En red para que podamos apoyarnos mutuamente, crecer mutuamente. Yo, digamos, estos 2 años que he estado acá, en las formaciones que he planeado han sido para la Comisión Nacional, que son los responsables de comunicación, pero esto hay que extenderlo, ¿verdad? Hay que abrirlo a las comisiones, hay que abrirlo a los comunicadores. Y en ese sentido, en esta jornada de las comunicaciones sociales, hemos planeado justamente una actividad donde puedan entrar todos, ¿verdad? Por eso van a ser virtuales. Una es con el encargado de la Pastoral de la Comunicación de México, para que veamos otra forma de hacer comunicación de un país vecino que está también muy organizado. Y otro panel donde vamos a tener a los directores de medios católicos de algunas de nuestras diócesis que tienen mucha experiencia en el tema de comunicación, ¿verdad? Como es Radio Fides, el Eco Católico, Santa Clara y Radio Sinaí. Y con ellos cuatro vamos a tratar de indagar un poquito cuáles son los retos que tenemos como comunicadores en la Iglesia de Costa Rica
y cómo ven ellos, ¿verdad? Conforme a su trabajo diario, cómo ven ellos esta comunicación y qué es lo que tenemos que ajustar, cambiar, mejorar eh, con la presencia de la gente, ¿verdad? De comunicadores que se puedan conectar y aquí de una vez pues invitarlos, ¿verdad? 23 y 24 de mayo. Vamos a estar el 23 a las 3 de la tarde, ¿verdad? En Zoom y en las redes sociales de SECOR. Y el 24 a las 6 de la tarde el panel con nuestros compañeros de los medios católicos. Sí, sin duda alguna, actividades en las cuales si somos comunicadores o tenemos este interés también por servir en esta área, en nuestras parroquias, pues una oportunidad para enriquecernos. Y bueno, ya lo decía, personas que tienen años de estar sirviendo, trabajando en esta área y que podemos también enriquecernos con su experiencia. Ujú, Sin duda alguna, Dios nos traza una historia, todos tenemos una historia de salvación distinta y, y siempre uno tiene la capacidad de enriquecerse cuando también conocemos historias de otras personas, de cómo Dios va haciendo, bailando esa historia de vida hasta donde nos tiene. Y cuando nos ponemos a pensar en lo que aún falta, se siente pues uno incluso hasta emocionado de imaginarse por dónde Dios nos enviará. Los caminos de Dios son maravillosos y sin duda alguna Él siempre nos quiere para más. Entonces, qué emocionante saber que Jesús, como el buen pastor, nos toma como esas ovejitas, a veces un poquito eh, descarriadas, o a veces un poquito eh, cabezonas, pero nos lleva, ¿verdad? Nos lleva y es, pues sin duda alguna, la experiencia de todos los que tratamos de seguir al Señor. Ciertamente, en la iglesia habemos muchos con, con debilidades y pues perfecto, solo el Señor que nos llama. Aún así, en la iglesia hay muchos grandes servidores y hay muchas cosas buenas, hay cosas maravillosas que a veces se pasan por alto porque parece que se hacen más ecos de las situaciones difíciles o de las situaciones no tan buenas. Y pues también para eso estamos tratando de que la iglesia se inserte como una comunicadora de buenas noticias, ¿verdad? Para que en medio de todo lo que se escucha también la gente conozca que la iglesia no es solamente de lo que se escucha, sobre todo en los medios más seculares, sino que hay muchas cosas más que se desarrollan en todas nuestras comunidades. así es. Liz, la verdad es que me siento muy agradecido con usted por habernos acompañado. eh, Muy enriquecido personalmente y creo que las personas que escucharán y mirarán este video también se enriquecerán de todo lo que hemos conversado. Y pues qué decirles, vamos a orar mucho por usted, por lo que Gracias. hace y pues encomendarla siempre a las manos de María, que ella, que también es nuestro pilar, pues la sostenga y usted cada día se sienta fortalecida en esta columna maravillosa de amor que es la Virgen. Así que Muchísimas gracias. agradecido con usted y pues creo que de parte de todos los que somos parte de esta diócesis, que al final somos parte de una sola iglesia costarricense y de una gran iglesia universal, pues le enviamos mucho cariño a su persona y gracias por lo que hace. No, con mucho gusto. Aprovecho para agradecer a los obispos porque confían en mí, ¿verdad? Es un paso histórico que tengan una mujer, ¿verdad? En comunicación, en la vocería. eh, y yo no sé si somos conscientes todos, ellos y yo, ¿verdad? De esta locura que estamos haciendo, ¿verdad? De cambiar lo que veníamos haciendo, de hacer las cosas diferentes, de escuchar la voz femenina. Eh, y entonces yo quiero pues agradecerles a ellos, ¿verdad? A través de tu medio, por dejarme servirles, ¿verdad? De esta manera, por el tiempo que sea, que Dios lo permita, ¿verdad? Y siempre con la mirada en el cielo. Yo creo que todos tenemos, no tenemos que perder de vista que todo lo que hagamos es para allá, ¿verdad? Allá es lo que es eterno, ¿verdad?
aquí es un servicio para poder llegar allá. Y eso nos va a ayudar siempre a estar tranquilos, ¿verdad? A no creernos nada, porque en realidad solo estamos sirviendo y la idea es pues hacer el bien y ayudarnos mutuamente para podernos ganar también ese cielo, ¿verdad? Y estar siempre allá. Así es. ¿Qué le parece si culminamos, pues, ofreciéndole a María nuestro caminar y ofreciéndole justamente en este mes todas las decisiones que se van tomando día a día en la conferencia con los obispos y que María siempre los acompañe y ella con profundo amor los guíe, buscando siempre el mejor camino para nuestra iglesia costarricense. Ujú. Dios te salve María, llena eres de Llena eres de gracia, el gracia, Señor el es Señor es contigo, contigo. bendita Bendita eres entre eres todas las entre todas las mujeres y mujeres bendito sea el fruto de tu vientre y entre Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y en la hora de nuestra y en nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.